Desde muy joven, siempre fui un entusiasta de la tecnología. Recuerdo cuando mis padres me compraron mi primera computadora, un viejo y ruidoso armatoste que corría Windows 95. Años después, esa pasión se transformó en una carrera. Me convertí en programador y, eventualmente, en un ávido explorador de la Deep Web. Pero lo que experimenté en esos rincones oscuros de Internet cambió mi vida para siempre. Esta es mi historia. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando las hojas empezaban a caer y la brisa fría anunciaba la llegada del invierno. Había pasado meses investigando la Deep Web, fascinado por los mitos y leyendas urbanas que la rodeaban. A través de foros y sitios especializados, había aprendido a acceder a esta red oculta usando el navegador Tor, y aunque había visto cosas perturbadoras, nada me preparó para lo que estaba a punto de encontrar. Esa noche, decidí explorar una serie de sitios que había encontrado en un foro especializado. El primero era un sitio de subastas ilegales, donde se vendían desde armas hasta artefactos históricos robados. El segundo era un foro de conspiraciones que hacía parecer mundanas las teorías sobre el Área 51. Pero fue el tercer sitio el que llamó mi atención. Un enlace anónimo, sin descripción, solo un extraño símbolo que parecía una mezcla entre un ojo y una espiral. Mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común. Hice clic. El sitio era oscuro y minimalista, con fondo negro y texto blanco. No había imágenes ni gráficos, solo texto plano. La página de inicio mostraba un mensaje críptico. Bienvenido a la verdad oculta. Abandona toda esperanza y sigue adelante solo si estás dispuesto a conocer los secretos más oscuros del universo. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no me detuve. Hice clic en el único enlace disponible, que simplemente decía ingresar. La siguiente página era un foro, pero no como los que había visto antes. Los temas eran extremadamente perturbadores: rituales ocultos, experimentos humanos ilegales y teorías sobre la manipulación global. Sin embargo, había algo aún más inquietante: un subforo llamado Los Observadores. Curioso, entré en esa sección y descubrí que estaba lleno de historias de personas que afirmaban ser perseguidas por entidades desconocidas. Los relatos eran extrañamente similares. Individuos que sentían que eran observados constantemente, que sus vidas estaban siendo manipuladas por una fuerza invisible. Lo que más me perturbó fue la sensación de autenticidad en sus palabras. No parecían inventos o historias para asustar, sino confesiones sinceras de terror y desesperación. Una de las publicaciones llamó mi atención. Era de un usuario llamado El Testigo. Describía cómo había empezado a notar pequeñas discrepancias en su vida cotidiana, objetos que se movían de lugar, recuerdos que no coincidían con la realidad, personas que aseguraban haber tenido conversaciones que él no recordaba. Con el tiempo, esas discrepancias se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Decidí seguir leyendo. El testigo relataba cómo había instalado cámaras en su casa para captar cualquier actividad inusual. Las grabaciones mostraban algo inquietante: figuras sombrías que se movían en los bordes de su visión, siempre fuera de foco, siempre en la periferia de la cámara. Estas figuras parecían observarlo constantemente, pero nunca hacían nada más que eso: observar. Sentí un nudo en el estómago al leer esa historia. La idea de ser observado sin saberlo, de tener a alguien vigilando cada uno de mis movimientos, era aterradora. Pero lo que más me inquietó fue el final de su publicación. Si estás leyendo esto, ten cuidado. Una vez que te das cuenta de su existencia, ellos también te notan. No puedo dejar de pensar que, al escribir esto, los estoy atrayendo hacia ti. Perdón. La pantalla de mi computadora parpadeó. Por un momento, pensé que era solo un fallo técnico, pero entonces apareció un nuevo mensaje en el foro, como si alguien lo hubiera escrito en tiempo real. Bienvenido, nuevo testigo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era una broma? ¿Alguien estaba jugando conmigo? Decidí apagar la computadora y despejar mi mente. La idea de que alguien pudiera estar vigilándome, incluso a través de la pantalla, era demasiado para soportar. Esa noche dormí mal, con pesadillas sobre figuras sombrías y ojos que me observaban desde la oscuridad.
Me desperté varias veces, sudando y con la sensación de que había alguien en mi habitación. Pero cada vez que encendía la luz, no había nada. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar en mi apartamento. Un libro que no recordaba haber dejado en la mesa, mi cepillo de dientes movido a un lado del lavabo y la televisión encendida en un canal que nunca veía. Al principio, pensé que eran solo descuidos míos, pero la frecuencia de estos eventos aumentó. Una noche, decidí revisar las grabaciones de seguridad de mi apartamento, las cuales había instalado meses atrás para protegerme de robos. Lo que vi en las cintas me dejó sin aliento. En varias ocasiones, durante la madrugada, se podía ver una sombra moviéndose por el pasillo, deteniéndose frente a mi habitación. Nunca entraba, solo se quedaba allí, observando. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Decidí no quedarme más tiempo solo en mi apartamento. Fui a quedarme con un amigo, Mark, a quien le conté todo lo que estaba pasando. Aunque al principio era escéptico, después de ver las grabaciones, se dio cuenta de que algo realmente extraño estaba ocurriendo. Mark y yo pasamos las siguientes noches tratando de descubrir qué era esa sombra. Decidimos quedarnos despiertos y vigilar las cámaras en tiempo real. La primera noche no pasó nada, ni la segunda. Pero la tercera noche, mientras observábamos la pantalla, la sombra apareció de nuevo. Mark trató de salir corriendo al pasillo para confrontarla, pero cuando llegó allí, no había nada. Sin embargo, en la pantalla, la sombra seguía allí, observándonos. La idea de que algo pudiera ser visible solo a través de las cámaras era aterradora. Esa noche decidimos desconectar las cámaras y tratar de dormir, pero el miedo a lo desconocido nos mantuvo despiertos. El tiempo pasó y los eventos extraños no cesaron. Empecé a recibir correos electrónicos anónimos con mensajes crípticos, muchos de ellos en idiomas que no entendía. Otros contenían imágenes borrosas de lugares que no reconocía, pero que me resultaban extrañamente familiares. La paranoia comenzó a consumirnos. Mark y yo discutimos sobre qué hacer. Algunos amigos sugirieron que buscáramos ayuda profesional, que todo podría ser un trastorno psicológico compartido. Pero en el fondo, ambos sabíamos que había algo más, algo que no podíamos explicar ni enfrentar. El archivo contenía una serie de documentos y grabaciones de audio de personas que habían desaparecido misteriosamente. Sus relatos eran similares al mío. Empezaban notando pequeñas discrepancias, luego sentían que eran observados y finalmente desaparecían sin dejar rastro. Una de las grabaciones me heló la sangre. Era la voz de una mujer, sonando desesperada. No sé cuánto tiempo me queda. Siento que están cada vez más cerca. Si encuentras esto, por favor, aléjate. No intentes entenderlo. No busques respuestas. Solo corre. Después de escucharla, apagué la computadora y me senté en silencio. El miedo se apoderó de mí. Era ese mi destino. Desaparecer sin dejar rastro. Mark y yo tomamos una decisión. Dejar la ciudad y tratar de empezar de nuevo en otro lugar. Nos mudamos a un pequeño pueblo en la montaña, lejos de la civilización y de cualquier tecnología avanzada. Durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Los eventos extraños cesaron y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Pero no duró mucho. Una noche, mientras caminábamos por el bosque cercano, Mark se detuvo en seco y me señaló algo entre los árboles. Allí, en la penumbra, pude ver una figura oscura, observándonos desde la distancia. Sin decir una palabra, supimos que no podíamos escapar. Algo nos había encontrado, algo que no podíamos entender ni combatir. Corrimos de regreso a la cabaña y decidimos que la única manera de mantenernos a salvo era mantenernos juntos, siempre vigilantes. Hasta el día de hoy, no sé qué eran esas sombras ni por qué nos eligieron, pero cada noche, mientras cierro los ojos, siento su mirada sobre mí, vigilante, esperando. Y aunque trato de seguir adelante con mi vida, el miedo nunca se va. La Deep Web es un lugar lleno de secretos y horrores que no podemos comprender. Y aunque no sé si alguna vez encontraré las respuestas, he aprendido una lección valiosa.
Algunas verdades están mejor ocultas, y algunos misterios nunca deben ser descubiertos. Suscríbete al canal para más historias de terror.